toda la forma de demonio que te puedas imaginar. Ay, Dios. Se me aparece un ser gigante, como de 3 metros, que yo lo veía así, y me dice, si tú mañana vas a esa campaña, yo voy a desvivir a tu papá de esa manera. Tuve muchas batallas espirituales en el bajo astral. Vi que estaba saliendo de mi cuerpo y de repente me doy cuenta que hay una masa ahí oscura a la esquina de mi cuarto, como observando, y no tenía ojos. Se me dio un don de que tenía sueños proféticos, donde yo podía ver lo que iba a pasar con algunas personas. Yo, a puerta cerrada, dije, ¿sabes qué, Dios? No, gracias. De verdad, porque está muy fuerte para mí decirle a una persona vas a trascender. Porque esa cosa que no sé si era un ente, no sé si era un demonio, se iba acercando de a poquito y entre las sombras y la oscuridad iba saliendo este ser como que caminaba como muy extraño, como en cámara lenta, pero a la vez muy raro. Es que creo que mis acontecimientos más sobrenaturales han sido dentro del camino de Dios, dentro del buscar a Dios. Pero esa cosa emitía como un sonido extraño, raro, y la vibra que me hacía sentir era terrible. O sea, yo ahora conscientemente creo que era un ser de bajo astral. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy tengo el placer de presentar a una persona que recientemente empecé a conocer su contenido y me pareció muy interesante. Quiero presentarles a Karen Álvarez del podcast Sinfonía de lo Sobrenatural. Hola, Karen, ¿cómo estás? Por favor, si por favor te puedes presentar, a qué te dedicas, háblanos un poco de tu contenido para que la gente sepa dónde encontrarlo, redes sociales, y darnos una breve introducción de cómo fue que empezaste tú a crear este tipo de contenido. Claro que sí, muchas gracias por la presentación, Judith. Para nosotros es un honor estar en esta colaboración contigo. Agradecemos la invitación públicamente. Pues mi nombre es Karen Álvarez, como ya lo mencionabas, de Sinfonía de lo Sobrenatural, en donde podrán encontrar un canal donde varias personas son invitadas que han tenido experiencias, como lo dice su nombre, sobrenaturales. Y aquí es su espacio seguro donde pueden venir y no solo exponerlas, sino también les creemos lo que nos comentan. Claro, siempre hacemos una entrevista previa para darle veracidad a todo esto. No vamos a llevar al público un contenido que sea falso. Al contrario, en algunas ocasiones, Judith, tengo que decirles que nos ha costado que las personas quieran venir al podcast a ser entrevistados, justo por el hecho de, es que van a decir que lo que estoy diciendo es mentira, o que estoy loco, o que no es verdad. Y sí ha sido como un conflicto constante de que todavía ha sido un tema tabú todo esto de lo sobrenatural. Por eso es que yo empecé el canal, por el hecho de no tener con quién hablarlo, con quién tener estos temas, compartirlos abiertamente. Dije, ok, no puedo hablarlo con mi familia porque no siento que no hablamos el mismo idioma en esto. No puedo hablarlo con compañeros del trabajo porque siento que no estamos en el mismo campo energético. Entonces, en este podcast, Sinfonía de lo Sobrenatural, he encontrado esa comunidad de la cual no solamente nos han contado varias experiencias increíbles y que aparte nos han recibido súper bien el público y nos han apapachado, y te das cuenta que no estás solo en todo este transcurso sobrenatural. Así es, Karen. Bueno, qué bueno que tú te decidiste a hacer este tipo de contenido basado en tus experiencias y poder expresarlas, porque sí, como dices tú, pues estos temas, la mayoría de la gente es escéptica y no cree hasta que les pasa algo. Yo estaba como muy renuente de que hasta que realmente empecé a tener pues experiencias. Y pues te platico así rápido, yo tengo un hijo que tiene ESP, esta percepción extrasensorial desde que era muy niño. Entonces,
pues también me tocó lidiar con este tipo de cuestiones. Karen, bueno, entonces tú te dedicas 100% a hacer contenido. No, ¿qué Ah, ok. crees? Yo soy licenciada en Administración de Empresas, trabajo en una inmobiliaria Ah, ok. y ya cuando no soy como tal una persona que es godín, porque se la pasa en la Administradora. oficina, cuando me gusta hacer lo mío, que esto lo hice meramente por amor al arte, Judith, porque te digo, al no encontrar con quién compartir estas experiencias y al decir, ¿qué es lo que tanto me gusta? Como cuando te preguntan, ¿cuál es tu hobby, no? El mío es, pues, el podcast, ese es mi gran hobby. Sí. Me encanta muchísimo todos estos temas, me apasionan demasiado realmente todo el fenómeno paranormal y sobrenatural. Me encanta, me fascina. Entonces, cuando no soy godín, soy mamá 24/7 y cuando no soy mamá, soy podcaster. Oye, no, qué bien. Igual yo, ¿eh? Yo también, yo trabajo para una empresa de biotecnología y pues también para mí esto es hobby y expresar, porque de hecho, pues yo traigo la espinita de escribir un libro, pero pues acá yo vivo en Austin, Texas y a veces yo para llegar a mi trabajo manejo hasta 1 hora en la mañana. Entonces empecé a Okay. escuchar podcast y como estos temas siempre me han gustado, pues empecé a escuchar. Pero sí, pues aquí ahora sí que son pláticas donde uno puede expresarse. eh, yo les digo a mis seguidores, yo nunca trato de convencerlos de lo que aquí se presenta, porque cada quien va a pensar cosas diferentes. Se trata de compartir experiencias y alguien va a escuchar y se va a sentir identificado. Es como me han llegado ciertas historias, porque yo empecé, Karen, con puro audio, como narrando yo mis historias. Fue como yo empecé, pero ya empecé yo a conocer, tuve la fortuna de conocer a Genaro de Cuentos Paranormales. De hecho, por él le mando un saludo, Genaro. Por él yo los conozco a ustedes porque conozco a Tomás, conozco a Julio, te conozco a ti. O sea, es como una cadenita. Y el documentalista también, un saludo a todos porque pues gracias que hemos estado intercambiando experiencias y nos estamos conociendo y pues les agradezco un chorro porque pues todos ustedes son jóvenes. Empecemos con las historias que a ti te empezaron a ocurrir, Karen. A ver, platícanos, por favor, cómo fue que tú te diste cuenta que tenías esta percepción extrasensorial. ¿Cuál ha sido de los primeros recuerdos que tú tienes? Qué buena pregunta. Híjole, de mis primeros recuerdos que yo tengo, esta percepción extrasensorial, como tú lo llamas, como ya lo he contado en la mayoría de los podcasts a donde me han invitado y he tenido el placer de estar, a partir de los 14, 15 años, yo empiezo a darme cuenta que estaba experimentando desdoblamientos de salirme desprendimientos de mi cuerpo, pero a esa edad a mí me gustaba muchísimo un programa y siempre lo he dicho, le voy a meter muchísimos goles a... No sé si todavía está en televisión abierta, ya no lo veo, la verdad. Se llama Extra Normal, donde salía el señor Alberto del Arco. Sí, Y ahora fíjate él ya que tiene su canal independiente. sí, yo también lo veía y sí vi en uno de los reels que me salieron cuando anduve buscando información tuya, porque me gusta que antes de iniciar plática con la persona, pues saber, ¿verdad?, a quién voy a entrevistar para tener una idea. Y sí vi que tú solías ver ese programa. Yo también, es que desde siempre me han llamado la atención estos temas. Es que era lo único a lo que teníamos apertura, Judith. Yo no recuerdo que se hablaran estos temas en mesa, yo no recuerdo, si acaso la familia en alguna otra ocasión decían, sí, a mí alguna vez me han espantado, o he visto a la Llorona, o la he escuchado, o he visto al Charro Negro, o etc, 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 pero no se ponían los temas sobre mesa y se daban explicaciones profundas, o sea, nada más quedaban ahí en la ambigüedad, pero no se trataban como tal de vamos a darle una explicación más allá, vamos a profundizar, vamos a abrir todo este
campo que no se ha tratado. Entonces ese fue como el primer, diría yo, los pioneros paranormales, ¿no? Y yo ahí dije, wow, qué padre sería poder tener, porque aparecían varios expertos, les decían ahí ellos, que podían tener estas experiencias extrasensoriales, sentirlos, ver las manifestaciones, etc., ¿no? Entonces Karen en su inocencia dijo, ojalá a mí me pasara algo sobrenatural. Sí, ya sé, todos a los que les he dicho han hecho esa cara, porque ahora me di cuenta que yo fui quien inconscientemente o conscientemente solicité algo que después ya no quería, Judith. Te digo, eso fue a los 14, 15 años. Pasa un tiempo, yo dejo mi vida espiritual a un lado, entro a la universidad y ahí es cuando empiezo a tener estos desdoblamientos, empiezo a salirme de mi cuerpo, empiezo a ver otros planos, a no entender qué estoy viendo, a ver seres de bajo astral, seres de luz también, y decir, ok, o sea, esto ya no es normal. ¿A quién se lo digo? ¿A quién se lo cuento? Y que no me malmire, que no crea que estoy loca, que no me diga necesitas un psiquiatra, ¿no? Porque no es normal, no es como que te levantes y alguien al lado de ti te diga, ¿qué crees? Yo tuve no solo un sueño, esto ya no era un sueño, o sea, sobrepasaba más allá del sueño. Entonces, ese es como, perdón, como las primeras veces que yo me enfrento a algo, pero me gustaría contarte una anécdota en específico. Claro. Sí, Te voy a adelante. dar la primicia de esta anécdota. A ver. No la he contado nunca en otro canal. Oh, Cuando... wow. Bueno, pues qué placer, muchas gracias. ¿Y sabes por qué? No porque no haya querido, porque apenas la recordé, apenas vino otra vez a mi memoria. Yo estaba, tenía en la universidad una relación con un novio con el que duré una eternidad de años, ¿no? Entonces, este noviazgo se volvió un tanto tóxico por ya la relación de tantos años, la costumbre, monotonía, etc, etc, etc. Entonces ya teníamos muchos conflictos, pero demasiados. Era ya solamente vernos algunas ocasiones para discutir. En una de ellas, pues como los dos éramos estudiantes y no había mucha economía en ese entonces, lo que hacíamos era, pues vamos a caminar por la calle, vamos a recorrer toda la colonia, ¿no? Y platicamos. Pues vamos, no era de irse a tomar el café como ahora que ya se puede dar uno el lujo. Pero íbamos y platicábamos por las colonias, pero ya de noche. Eran, imagínate, como las 9 de la noche, y imagínate a dos personas de entre los 18 20 años caminando por la colonia, y estas colonias donde yo resido son, o sea, no es que no hayan muchos vecinos, la gente de aquí duerme muy temprano, se encierra muy temprano. Ok. Y ya no hay, a estas horas de la noche ya no hay gente en la calle. Entonces íbamos caminando y de repente nos paramos frente a una casa que tenía una reja y yo podía ver perfectamente hacia adentro de la casa a través de esa reja. Y yo estaba mirando hacia la reja y él estaba de espaldas hacia la reja, mirándome a mí. Y yo estamos discutiendo así de no, pero esto, aquello, el otro, bla, 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 cuando de repente a mí se me cambia el rostro. Y yo no sé qué rostro vio él en mí, porque me dijo, ¿qué tienes? Y yo era un rostro de temor, de terror. Jamás había sentido un miedo tan tremendo como el que yo estaba experimentando en ese momento. Yo estaba viendo, Judith, al otro lado de la reja, como un ente, no sé qué nombre darle. Ente, persona, no era una persona. Yo sé que no era una persona y muchos me lo han preguntado, ¿por qué sabes que no es una persona? Porque esa cosa que no sé si era un ente, no sé si era un demonio, se iba acercando de a poquito y entre las sombras y la oscuridad iba saliendo, pero cuando tú enfocas en la oscuridad, empiezas y puedes ver los ojos de la persona, la nariz de la persona, algunas facciones de la persona. Sí. Por más que yo enfocaba esta cosa, no veía ninguna facción y no tenía forma humana. No tenía forma humana. ¿Era que como una masa negra o...? Era como una masa muy oscura, muy, muy oscura, pero
Ay, es que de verdad me acuerdo y me da tanto terror porque este ser como que caminaba como muy extraño, como en cámara lenta, pero a la vez muy raro. Es que se acercaba de a poco y te digo, todo eso pasó en cuestión de segundos. En segundos se me desconfiguró el rostro, en segundos esta persona que estaba acompañándome se dio cuenta, no tuve que decir ni una sola palabra para que él viera el terror en mi rostro, me tomó de la mano y nos fuimos corriendo, pero rapidísimo. O sea, ni Wow. siquiera tuve que decirle absolutamente nada. Cuando llegamos a la avenida, o sea, estuvimos corriendo como unas, ¿qué te gusta? 4 cuadras, pero así rapidísimo. Paramos en seco y me dice, ¿qué viste? ¿Qué viste? Le digo, ¿por qué? Dice, es que tu rostro, de verdad, no me tuviste que decir nada. ¿Qué viste? Le digo, no sé qué vi. Hasta la fecha, no sé qué vi. Pero esa cosa emitía como un sonido extraño, raro, y la vibra que me hacía sentir era terrible. O sea, yo ahora conscientemente creo que era un ser de bajo astral. Me atrevo a decir que era un ser de bajo astral porque no tenía forma humana, no pertenecía a este plano y la energía que esto me transmitía era muy negativa. O sea, sí, tú sentías que era algo malo, ¿verdad? O sea, Muy definitivamente era negativa. algo muy negativo. Totalmente. Mira, yo no es que sea muy perceptiva a las energías, de hecho no me considero muy perceptiva. Hay gente que dice, yo puedo pasar al lado de una persona y, ay, me duele la cabeza porque estoy sintiendo. No, yo no. Yo puedo pasar al lado, no soy perceptiva, no siento ni la buena ni la mala vibra, pero cuando hay algo realmente turbio, lo siento en todo mi ser. O sea, es como cuando entras a un lugar y te da tanta paz que lo Sí. sientes en todo tu ser. Así igual. Es que, mira, Karen, yo creo que sí eres perceptiva. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Obviamente respeto lo que tú opinas, pero mi hijo es así, como dices tú, que eh, se subía al camión y de repente un dolor punzante de cabeza o entraba en algún sitio y lo mismo y salía y se le quitaba. Entonces él decía, aquí hay algo, él sentía, él es muy, sigue siéndolo de esa manera. En tu caso, yo creo que tú lo eres también. Lo que pasa es que pues me imagino que hay diferentes formas de percibirlo, ¿verdad? No soy experta, pero yo sé que hay personas que incluso hasta ven el aura, o sea, tienen demasiada percepción. A lo mejor otras personas como tú estás como que en un término medio y a lo mejor, o no sé, te digo, es lo que yo me imagino. Oye, pero te iba a preguntar de esta cosa que viste, porque pues tampoco sé describirla que pudiera haber sido. ¿Qué era ese lugar? ¿Era una casa? ¿Era Ok. abandonado? Era una casa Era una casa. que te digo tenía una reja. Tú podías ver perfectamente, pero no era una reja de madera ni una reja de formada, no. ¿Has visto de estas mallas ciclónicas que ponen? Sí. Esas, de las que Ah, ok. puedes ver perfecta, que está Sí. como sobrepuesta, perdón, que está solo como sobrepuesta. Sí, sí, de esas De esas. que usan como para eh, tener al perrito y que Ándale. se vea como tipo malla ciclónica, creo que se llama algo así, ¿verdad? Ándale, sí, Ah, ok, de ok. esas. Era una reja de malla ciclónica, Ok. así, sobrepuesta. Y a la oscuridad, o sea, habían unos árboles muy gigantes, muy gigantes, que daban mucha sombra a esa casa. Y por donde, imagínate, de noche, oscuro, con más sombra de esos árboles, pero sí se podía ver al fondo la casa, la construcción de la casa. Ok. Y se veía no deshabitada la casa. O sea, sí se veía que alguien habitaba, pero no había luz en esa casa. A esa hora que yo pasé, no había nada de luz. Porque si hubiese habido luz del otro lado, hubiese podido darle luz a lo que yo vi y ver yo más las facciones a detalles. Pero te digo, o sea, yo con mi vista enfoqué, porque tú sabes que cuando te quedas viendo un objeto en la oscuridad, mientras más lo ves, más empiezas a notar pequeñas características que Sí. al momento no te llegan, ¿no? Ujú. Pero así yo lo enfocaba y no le hallaba forma.
no tenía forma humana, pero caminaba muy extraño, o sea, era muy raro. Y te digo, la sensación de terror que eso me transmitía era impresionante. Ay, no, qué terrible. Híjole, Sí, sabes de que ahorita que dices eso, bueno, masa negra o forma negra, yo tuve un sueño con parálisis, pues tuve parálisis del sueño y vi una cosa así sin forma, negra, así moviéndose. Este, definitivamente, mira, la gente hasta que no experimenta cosas empieza a creer en este tipo de cuestiones. así es. No sé cómo llamarle, entidades, este, espectros, demonios, no sé realmente. Hay diferentes, al parecer como que diferentes categorías. Yo estoy leyendo un libro de una doctora que estudió en el Instituto de Psychic, de psíquicos en Berkeley, California, y ella como que, ella es psíquica, de hecho ella nació con esa percepción extrasensorial y ella tiene como que una clasificación de esas entidades, las entidades que se te pegan, las entidades de bajo astral, de baja energía. Está muy interesante. Y platicas también que has tenido experiencias de eh, viajes astrales. Sí. Platícanos cuándo fue la primera vez que tú empezaste a experimentar o que tú tuviste esta experiencia. ¿Tú leíste, buscaste cómo hacerlos o involuntariamente te llegó? Involuntariamente, te reitero, yo solicité esto de ojalá me pasara algo sobrenatural. No llegó al momento, porque te digo, la niña de 14, 15 años no lo experimentó. Tuvieron que pasar aproximadamente unos 4 o 5 años para que yo empezara a vivir estas situaciones. O sea, al momento Al corte a que momento. yo lo solicité, no pasó. Estando yo en la universidad, así dime. No, perdón, te iba a preguntar, o sea, ¿tú no leíste algún libro o seguiste algún o jugaste a la ouija? Simplemente fue tu deseo, ¿verdad? De experimentar algo sobrenatural y ahí quedó el asunto. Tú ya no seguiste buscando ni nada. Te No, llegó. Ok. sí. Sí, ya no profundicé más en eso, ya no, como que lo dejé olvidado ahí en el baúl de a los 14, 15, yo veía este programa, me gustaba muchísimo y pasó. Estando yo en universidad, no me daba la vida, no me daba el tiempo, estaba yo estudiando 2 carreras a la par. Entonces yo lo único que hacía era estudiar, dormir y vivir, literalmente. Llegar a dormir, en la madrugada hacer tareas y todo eso. O sea, yo me quedaba hasta las 3, 4, 5 de la mañana ahí en la computadora y sería una mentira que yo les dijera que en esos momentos yo experimenté algo. Jamás, jamás. Y yo me quedaba sola. La casa de mis papás es de 2 niveles. En planta baja estaba la computadora. Ahí me quedaba yo 3 de la mañana y nada, nunca experimenté ni escuchar ni nada, nada hasta ahí. Yo me subía a descansar y cuando descansaba tenía la manía de ver la hora de, por ejemplo, me duermo, no sé, 1:20, ¿no? ¿Cuánto me queda para dormir? Poquito. De 1:20 a las 5 que me voy a levantar, ¿no? Entonces yo checaba la hora, era 1:20, me dormía y empezaba a tener como estos sueños donde, no sueños, desdoblamientos, ahora sé conscientemente que son desdoblamientos, donde yo me veía mi propio cuerpo acostado, ahí inerte, y decía, ¿qué está pasando? Los primeros impactos fue así de, ah, caray, ¿qué onda? Soy yo, estoy ahí acostada. Esas fueron, todo fue progresivo, ¿eh? Déjame decirte que no de un momento al otro me pude dar cuenta que tenía desdoblamientos. No, porque yo no los había estudiado, les mentiría si les diría. Luego me di cuenta que estaba en un desdoblamiento y corría y veía y hacía. No, todo fue progresivo. Entonces, las primeras experiencias fueron así, estaba acostada, me veía y despertaba y habían pasado 3 minutos, ¿no? 1:23 y yo sentí que había pasado toda la noche. Dije, qué cansada y agotada me siento. Paso. Y así progresivo me fui dando cuenta que podía salir de mi cuerpo, ya me daba cuenta y yo luego decía, a ver, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy en un desdoblamiento o que estoy en un viaje astral
ya sé, como en las películas estas de debes tener algo en la mano o algo para tú darte cuenta, ¿no? Entonces yo decía, si no puedo tocar algo, no estoy en este plano físico. Ya sé, voy a ir a prender la luz. Si no puedo prender el apagador, yo estoy en el plano astral. Y así, yo me salía, corría, no podía prender. Ya estoy aquí. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a ver? Salía en algunas ocasiones, en esos planos, yo te puedo decir que yo veía en algunas ocasiones como si, o sea, ¿cómo lo explico? Como Stranger Things, como en esta de La Noche del Demonio, siempre lo he dicho, me gusta ese ejemplo para, esa película es la más acercada que yo he tenido cuando alguien me dice, es que cómo son los desdoblamientos, ve La Noche del Demonio, para mí es como la película que de Hollywood ha detallado más específico cómo son los desdoblamientos. Insidious, ¿verdad? Es la de Insidious, Insidious, ok, es ya, ok, correcto, sí. sí. Ok, sí, Esa para mí es wow. como más o menos la que se acerca a cómo es un desdoblamiento, cómo es estar en ese astral, ¿no? Entonces yo salía y veía como más oscuro, más en grises todo, no se ve de colores como lo vemos aquí, que puedo ver el azul, puedo distinguir el rosa, no, como muchos grises, matices pero de grises, muy Ok. oscuro todo, o sea, entonces ya estaba en ese plano y podía moverme hacia la sala y regresar, nunca salí de la casa de ¿De mis tu casa? papás, No, ok. no. Pero en una ocasión, ahí fue cuando ya dije aguas, porque aquí puede pasar algo malo. O sea, vi que estaba saliendo de mi cuerpo y de repente me doy cuenta que hay una masa ahí oscura a la esquina de mi cuarto, como Oh, observando, y no tenía ojos, ay, como viéndome, como esperando, como a la expectativa de en cuanto tú te descuides. A mí me lo transmitió sin hablarme, ¿sabes? Cuanto tú te descuides, yo voy a entrar. Así. Tal cual. Entonces dije, no hay poder humano, yo no me muevo de aquí ni a patadas. ¿te Yo dio voy a miedo, cuidar Karen? mi cuerpo. No me dio miedo. Yo dije, yo tengo que cuidar mi cuerpo. Tuve muchas batallas espirituales en el bajo astral, en ese plano físico, no físico, y nunca tuve miedo. Pero en una de ellas no es que tuve miedo, sino que tenía terror de lo que fuera a ser. Fue donde un espíritu o ente o ser ya directamente me dijo qué iba a hacer contra mi familia, y ahí sí me dio como terror que fuera a hacer todo lo que dijo. Ah, Entonces, caray. O sí, sea, como, como amenazando a tu familia, Karen. mira, yo te voy a contar, Judith. Em, yo asisto a una iglesia cristiana, evangélica. Sin embargo, aquí a lo mejor mucha gente me va a crucificar, no me considero cristiana de religión. O sea, mira, siempre lo he dicho en todos los capítulos, para mí la iglesia es limitante, cualquier religión, iglesia. Empatizo mucho con la forma de adoración y alabanza, pero hay muchos nos detrás de las religiones, y las religiones, conforme a la historia, no me han gustado por todo lo que he leído, ¿no? Pero dentro de esas religiones yo he aprendido muchísimas cosas. He ido a la iglesia cristiana, he ido a la iglesia católica, he ido a diferentes situaciones religiosas, ¿no? Y no por imposición de mi familia, cero. Mis papás son los menos religiosos del condado. Siempre fue porque yo sentía un hueco, y creo que todos en este mundo tenemos un hueco tremendo llamado Dios. Y no hablo de religiones, hablo de espiritualidad, hablo de algo más allá, que todos tenemos ese hueco que llenamos con mil cosas, relaciones, vacíos emocionales, etc., mil cosas. Pero yo siempre sentí como ese vacío tan grande de estar buscando. Necesito saber qué hay, o sea, ¿por qué yo me siento? Quiero saber qué es lo que están diciendo que yo no estoy conociendo. Siento que me estoy perdiendo de algo y no me quiero perder de algo. Entonces yo asistí a todas estas religiones. Y cuando yo estaba en una de ellas Perdón, empezaron... Ajá. perdón que te interrumpa. O sea, tú asistías a diferentes, por así decir, servicios o a las misas, tratando de buscar cuál era la que más se asemejaba según tus creencias. Eso, ok, ok, sí, ya.
no mis creencias, según mi intento de conectar con Dios. Ok. Porque yo no tenía creencias. Mis papás no me impusieron No, nada, no, nunca, ok, nunca me no, dijeron, mira, esto es esto y tienes que adorarlo de esta manera, jamás. Ni me ok, dijeron, oye, te presento esto. No, nunca. Entonces fue como de, ay, no sé cómo se hace, te digo, iba al lugar al que fuera, yo veía y lo ok. hacía. O sea, si se paraban, yo me paraba, si se hincaban, yo me hincaba, porque veía que lo hacían, pero no entendía por qué lo hacían en algunos casos. Oye, Karen, Entonces, perdón que te interrumpa. A ver, para entender un poquito mejor, tal vez tú sentías como algún llamado de parte de Dios o sentías como que tu espíritu necesitaba llenarse de algo, de creer, de saber que esa fe que tú probablemente tenías ahí guardada, querías de alguna manera, no sé, descubrirla. ¿Tú te consideras que sentías como un llamado o era simplemente porque tus amigos iban y a lo mejor tú querías ver cómo era esa religión o cuál era tu perspectiva ahí? es que era bien raro, o sea, con quien yo, se podría decir que si tuve un llamado lo tuve en conjunto con mi hermana, Ok, porque ella fue mi Pablo del Silas, o sea, ella fue el Silas de Pablo, éramos Pablo y Silas de aquí para allá, porque yo siempre siempre le decía, Evelyn, oye, vamos a tal, en lugar de jugar, imagínate a dos niñas de 8 años, éramos muy pequeñas, en lugar de ponerse a jugar a las muñecas estando aburridas de, ay, ¿qué tal si hoy vamos a misa a una iglesia católica? Por la anécdota. Y ella, pues vamos. Pero no es como muy común porque mis papás no iban, o sea, nada más vamos a experimentarlo. Y lo ok. experimentamos. Entonces diría, si fue un llamado conjunto con ella, porque sí, primero fuimos a esta iglesia católica, entendimos muchas cosas de Dios, después una amiga como a los 9 años, después de los 8 a los 9, yo conozco a esta amiga en la primaria y me dice, oye, van a dar cajitas en tal lugar, te invito a una iglesia y van a dar juguetes. Ah, yo dije, juguetes gratis y voy. Entonces fui, me dieron estos juguetes en esa iglesia. Sin embargo, no me congregué en esa iglesia en la que me llevaron. O sea, es que no sé si llamarlo llamado, pero sí Ok. creo que cuando Dios te pone el dedo no lo quita. Yo Eso sí, pienso, yo pienso que fue, es que mira, bueno, yo soy creyente, yo soy católica y no se trata de hablar de religiones, respeto totalmente. todas las religiones. Mi abuelita paterna era bautista, fui muchas veces con ella. Mi abuelita materna católica, crecimos en ese tipo pues ahora sí que de creencias. Mi esposo, sus papás van a la de Church of Christ, que es, pues no, creo que no tiene denominación, pero es muy bonito. De hecho, me gusta. He ido que a Vino Nuevo, he ido a muchas y mira, yo también me alejé muchos años de la religión o de Dios, como gustes tú, eh, pues interpretarlo, ¿verdad? Porque y luego empiezas a ver muchas cosas acerca de, pues que la iglesia católica, que los sacerdotes hacen. No quiero generalizar, no quiero hablar mal, obviamente no conozco cosas que ves en las noticias. Mi abuelita paterna, a mí ella me contó que era muy católica y ella se decepcionó del catolicismo cuando vio al sacerdote con una mujer. Entonces, por eso ella se convirtió a la religión bautista. Dice que ella era muy niña, 13 años, y cuando llega, pues, oh sorpresa, lo ve y dice que fue un shock para ella. Me imagino que sí ha de haber sido. Entonces, pero te digo, para no ir desviarme del tema, eh, he tenido la oportunidad de ir a estas iglesias. Tengo una tía y un tío que viven en Dallas que también van a otra religión. Respeto, pero obviamente no podría yo renunciar a no escuchar música, a no maquillarme, a no ir al cine. O sea, entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, respeto todo eso, pero yo
soy creyente en Dios y yo sí creo que Él se mueve en diferentes formas, se manifiesta en diferentes formas. Entonces, lo que esa como necesidad tuya de ir y experimentar y conocer y buscar esa espiritualidad, yo digo que fue un llamado de Él, pero te digo, esa es mi opinión. Sí, puede ser que haya sido un llamado de él. El propósito de Dios en la vida de cada uno se cumple si uno... Dios es un caballero, siempre lo he dicho, es un caballero. Él toca, llama a tu corazón y dice, si quieres yo entro y estoy en ti. Y tú Si lo no, dejas. Si tú no exacto. quieres, no Si no, viene. no hay tema. Exactamente. Así No es. hay tema, es un Mira, me caballero. pongo chinita. Ay, Es un caballero, es un caballero. Y me ha quedado, si hay alguien que ha ido contra a veces el propósito de Dios, es tu servidora. Tengo una historia bien fuerte de eso, de ir y en contra de la voluntad de Dios. Y de ahí muchos errores que yo cometí y que nunca los he dicho, pero si quieren los digo abiertamente, porque mira, creo Karen, que es parte de la sobrenaturalidad, fíjate, y creo que es importante también hablar de esto de que el propósito se cumple solo si tú lo quieres. sí, mira, es, ahora sí que aquí estamos hablando de ti principalmente. Si tú gustas, si tú quieres compartir adelante las historias, no te voy a decir que no. Pero lo que sí me llama la atención en ti, bueno, para empezar, el título de tu podcast, ¿verdad? Sinfonía de lo sobrenatural. Porque todo el mundo confundimos los términos sobrenatural y paranormal, ¿verdad? Pero está bien claro en ti que va relacionado a lo místico, a lo más espiritual, porque eso es la palabra sobrenatural. Va más allá de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Lo Así es. paranormal es más así como que fantasmas, entidades, más, pero no en el ámbito místico. Las dos igual son cosas inexplicables. Si te fijas, mi podcast, por eso lo titulé así, porque yo empecé contando como cronología de lo que me fue pasando, cosas inexplicables, o sea, que serían las dos, sobrenatural y paranormal. Y pues a veces nos confundimos mucho, pero sí ya me queda con esta pequeña plática contigo, tu punto de vista desde ese punto sobrenatural, que déjame que te diga, lo comparto al 100%, porque a mí también todos esos temas, y de hecho yo no quería enfrascarme tanto en lo paranormal, demonios, fantasmas, no, yo quería hablar espiritualidad, energía, y quiero de hecho que este podcast haya una lección aprendida, porque yo pienso que, como dices tú, esos errores que tú hiciste, yo hice muchos. Mira, yo sí anduve, como dicen, buscándole ruido al chicharrón. Yo empecé a buscar en lugares embrujados, me fui a meter y empecé a tomar video y no me di consecuencias y me pasaron muchas cosas, que eso a mí me dio una confirmación de que cuando yo hablé a Dios pidiéndole que sacara de esta casa lo que había, que me estaba matando porque me sentía miserablemente, me quería morir, él vino, él me escuchó en el momento en que yo le dije, yo pedí tener evidencias, yo quería experimentar algo, ahí está. Entonces, definitivamente que sí, siempre hay un propósito. O sea, los caminos que tomamos, los tomamos por alguna razón, y a veces nos lamentamos, ay, ¿por qué lo hice? No hay que pensar por qué, es para qué, Totalmente. porque de ahí tú aprendes. Entonces, Así es es. tener un aprendizaje. Pero bueno, ahora sí, continúa con con tu relato, que ya no quería interrumpirte, pero pues me vi la necesidad de comentar esto porque compartimos misma opinión. Sí, Judith, híjole. Creo que mis acontecimientos más sobrenaturales han sido dentro del camino de Dios, dentro del buscar a Dios. Eso ha sido para mí.
La sobrenaturalidad de Dios, siempre lo he dicho, ha sido mi evento más impactante, más allá de si veo algo, más allá de si me pasa algo, más allá de si escucho algo. Siempre le digo a la gente, los invito a experimentarlo porque sería de la única manera en que ustedes dirían, ok, te entiendo, porque eso no se puede vivir a través de los relatos de los demás, se tiene que vivir muy dentro. Y reitero, Dios es un caballero y toca y dice, si quieres, adelante, yo entro y te puedo mostrar literalmente cosas grandes y ocultas. Y ocultas, exactamente, Que tú no así es, conoces. que tú no conoces. Sí. Karen, híjole, mira, me pongo chinita, es que es un tema fascinante la espiritualidad, no cabe duda. Y bueno, te quería preguntar, a raíz de que tú empiezas ahora sí que a descubrir esa espiritualidad en ti, ¿hiciste alguna meditación? ¿Hiciste algo un poco diferente a raíz de que tú empezaste, por ejemplo, esos viajes astrales, el ver a esa entidad, esa cosa ahí parada, comunicándose contigo diciendo, aquí estoy listo para tal vez que quería poseer tu cuerpo? No podemos Sí. saber, estoy nada más teorizando, ¿verdad? Pero ¿cómo tú lo manejas? ¿Te acercaste más a Dios? Ok, ¿Meditaste? Leí? A ver, platícanos. ok. Te reitero, yo estaba en la universidad, empecé a tener mucho estas situaciones, fue cuando más acercamiento tuve al camino de Dios, más de espiritualidad o más conciencia espiritual yo tenía, más conexión directa de aquí para allá, fue cuando me empezó a pasar todo esto. Fue cuando empecé a tener esos ataques, cuando una vez se me invitó a una campaña evangelística, que es una campaña evangelística para todas las personas que nos están viendo o escuchando, es cuando tú prácticamente vas a compartirle de Dios a alguien que aparentemente no lo conoce, ¿no? Y entre comillas no lo conoce porque yo creo que todos hemos escuchado de Dios de oídas, ¿no? Pero Sí, de presentarle de, oye, ¿quién es? Así como yo en algún momento me vi en la necesidad de buscar, ajá, pero ¿quién es de este personaje que me están hablando, ¿no? Explíquenme más, denme su historia y qué onda con todo esto, ¿no? Entonces me invitaron a esta campaña evangelística junto con mi hermana. Yo en la noche tengo este sueño donde veo ese ser demoníaco, ahí sí era un ente demoníaco, terrible, con toda la forma de demonio que te puedas imaginar. ay Dios. Se me aparece un ser gigante, como de 3 metros, que yo lo veía así, y me dice, si tú mañana vas a esa campaña, yo voy a desvivir a tu papá de esa manera. Y después a tu mamá, y después a tu hermana, que es, supongo es el reel que ya has escuchado, el de Tomás, y a toda tu familia. Y me detalló a cada integrante de mi familia. En ese entonces todavía no tenía mis pequeñas. Y yo dije, yo al escuchar eso dije, ay caray, pero en ese momento dije, yo no estoy sola en esto. Yo no, yo he conocido en quién he creído. Y empecé a orar en ese momento. Y cayó en lo que la iglesia llaman el derramamiento del Espíritu Santo y cambia tu lenguaje y hablas en lenguas angelicales o en otros idiomas. Eso cayó en ese momento. Empecé a hablar en ese idiomas. El ser se fue achicando hasta que yo recuerdo que se hizo del tamaño de un insecto. Y lo pude pisar. ¿En serio? Y dije, yo sé que mi lucha no es carnal, no es contra carne, sino con realmente, a eso se refiere ese fragmento de tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y entes de maldad. A eso se refiere. Dije, ok, y fui a la campaña. Y sí, hablé con algunas personas, pero es ahí donde tú dices, wow, o sea, cuando tú te metes realmente a hacer conciencia de tu espiritualidad, hay una apertura increíble. Es que es una apertura inexplicable que yo no les podría decir ni ponerle nombre de todas esas vivencias, todo eso, porque yo sé que tú me estás entendiendo, Judith, porque son cosas bien tremendas, más allá de Es, si ves algo o alguien, o llega alguien y también es algo bien bárbaro, o sea, es impactante esa historia, o sea, sí, obviamente
el mal sabe que tú te estás acercando a Dios y que tu espiritualidad está a flor de piel y te van a atacar. Y déjame decirte qué miedo, o sea, porque me pasó, bueno, no tan terrorífico, pero esta parálisis del sueño que yo tuve, este sueño vívido, que al yo ver esa masa, cuando yo quería rezar, cuando yo quería decir el Padre Nuestro, no podía. Yo sabía que era algo malo. Y mira, yo investigando de lo que me pasó a mí, que me traje yo a la casa después de haber visitado esos lugares embrujados, sin protección, sin estar preparada, sin saber realmente, pues sí, eso, sin estar preparada, se me hizo fácil. A lo mejor no era algo demoníaco, a lo mejor era nada más una entidad de esas que te quieren fregar el momento, pero yo me sentía fatalmente mal, me quería morir, lloraba, no entendía lo que me estaba pasando. Amanecí con un moretón un día, luego me daban náuseas, me sentía observada, me estaba mi energía, o sea, era terrible. Entonces, eh, claro, o sea, como dices tú, Dios es un caballero y sí lo es. Tú lo buscas y clama a mí y yo escucharé, como acabas de recitar la parte del verso de la Biblia, ¿verdad? Eh, a mí me hizo crecer, a mí me reafirmó la fe que yo tenía. En cuanto yo traje agua bendita y empecé a rezar y a hacer oración por toda mi casa con el palo santo, clamando a Dios que se llevara todo lo que yo me sentía y todo lo mal que por la tontería que hice, ¿verdad? Me empezó a seguir, porque yo toda mi vida vi películas de terror, documentales, y nunca me había sentido como me sentí. Nunca, porque ya ves que la gente dice, ay, es que si ves películas y esto y que puedes abrir portales. No es cierto. Al menos en mi experiencia no lo creo de esa manera. La gente, hay que tener cuidado qué es lo que deseas, porque así como tú deseaste, yo agarré mi teléfono cuando volví de ese viaje y híjole, no saqué nada, decepción, y estaba enojada porque quería capturar algo, quería experimentar algo y ándale, o sea, hay que tener cuidado definitivamente no meterse en esas cosas. Totalmente. Mira, yo creo que está muy satanizado y te reitero, sigue siendo mucho tema tabú todo esto de, y si tú ves esto, o si ves aquello, sí, pero reitero, la conciencia espiritual va más allá, o sea, va muchísimo más allá de si veo una película de terror, de si leo algo. Al menos a mí me encantan mucho las películas de terror. Yo he leído libros no que satanizaría a mucha gente. Tengo uno por ahí de alienígenas americanos, porque me gusta empaparme del tema, porque me gusta realmente saber. Mira, yo siempre he dicho, aquí va a haber mucha controversia, lo Dila, siento. dila. Sí. Es bíblico, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y ya en un comentario ya me lo han dicho, pero es que no es necesario. Sí, sí es necesario que sepas a qué te estás enfrentando. Al menos yo, sí. Necesitas tener conocimiento de a qué te vas a enfrentar, de cuáles, porque ellos sí te conocen. Ah, claro, saben quién eres, sabes lo que hacen, sabes qué no hacen, saben tu andar. ¿Tú por qué Sí, no sí. vas a tener conocimiento de todo eso para poder enfrentarlos? Así es, Karen. Y fíjate, ahorita que tú mencionas ese primer encuentro que tú tuviste con esa entidad oscura, no la que te amenazó, la primera anécdota Ah, de que ok. está, de que estaba ahí observándote y que tú supiste como, no sé si por telepatía o por Ujú. angas o mangas te diste cuenta que te estaba observando con el afán de tal vez
pues poseer tu cuerpo. Fíjate que Totalmente. yo tengo un primo, él vive en Tennessee, y tengo una historia en mis episodios, es un audio donde cuento la historia de él. Él, este primo es casi un hermano para mí. Haz de cuenta que él toda su vida ha experimentado cosas. De hecho, tengo varias historias de él porque él me las compartió. Él le pasó algo similar a lo que te pasó a ti. Él dice que a él le enseñaron, pero a él sí le enseñaron cómo iniciar a hacer estos viajes astrales. Dice que la mamá de un amigo dice que sin querer se dio cuenta y que a él le llamó la atención y le empezó a preguntar. Entonces la señora le dijo, no, pues mira, vamos a hacerlo si quieres ver y todo eso. Entonces él sí empezó a practicar todo eso. Eh, Dice que él en un principio dice, yo no te sé decir si fue sueño o fue real, porque según yo hasta me veía hasta me salía totalmente del planeta Tierra. Entonces dice, no te sé pues distinguir si esos eran o eran un sueño. Dice, pero lo que sí te puedo decir ya después que yo ya empecé a agarrar como más, pues ahora sí aprender más a practicarlo. Dice que él podía viajar a otras ciudades y que en una ocasión una tía, no me acuerdo quién, algún familiar estaba en un hospital internada y que él pues se dio cuenta y que habló y que entonces pues la gente, ¿verdad? La familia dijo, pues cómo se dio cuenta de tantos detalles, de cómo estaba, en dónde y todo. Entonces es porque él hizo ese viaje. Entonces otro primo que viene siendo su hermano le dijo, no, 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 estás loco, esas son puras mentiras. A ver, y mi primo le dijo, ponme algo en la mesa de la noche, en tu buró, y porque pues él vive en Tennessee y mi otro primo, su hermano, en Chihuahua. Ok. Pon algo enseguida de tu cama en la noche y yo vengo, yo te voy a decir qué pusiste. Y mi primo, no, sácate, que no sé qué tanto. Bueno, pues sí, efectivamente pone algo. Y al día siguiente mi primo le dice, fíjate, le escribió una nota. Y al día siguiente mi primo le dijo, la tuya. O sea, para que te des una idea más o menos Sí, qué fue lo que le dijo, porque lo tachaba de loco. qué Entonces, fuerte. sí, sí, y bueno, eso es lo más light, lo más light. Ujú. Él dice que un día se quería desprender, trataba de desprenderse, y que no podía, sentía como que algo aquí en el pecho, una pesadez. Bueno, al día siguiente el amigo le dijo, oye, ¿sabes qué? Mi mamá quiere hablar contigo. O sea, la señora que le había enseñado. Le dijo, oye, no te andes desprendiendo solo porque todavía no estás preparado, no sabes. Y mi primo le dijo, no, no, pues es que yo no lo he hecho. Claro que, bueno, intentaste hacerlo, pero yo no te dejé. Ay, caray. Yo te estuve deteniendo. Toda la noche trataste y yo te estuve deteniendo. Y mi primo se quedó, ¿cómo sabe? Entonces él le dijo, no, no, dijo ella, sí. Dijo, es que a mí no recuerdo qué palabra usó, como sus guías espirituales, algo así, le dijeron, ve y chécalo porque se va a desprender. ¿Y sabes qué le dijo? La razón que a ella le avisaron era porque enseguida de él había una entidad oscura. Y dice que esa entidad oscura estaba esperando el momento en que él se desprendiera de su Sí, cuerpo. Entonces es exactamente lo que te pasó a ti. O sí, sea, esas entidades en el bajo astral, ¿verdad? Como pues la teoría dice que están ahí y cuando tú te desprendes de tu cuerpo, pues aprovechan. Tienes que totalmente. tener cuidado con eso. Eso fue lo que le pasó. Eso y muchas más cosas, pero me acordé por este viaje astral que tuviste. Fíjate que es bien interesante todo esto de los desdoblamientos, Judith. En algún punto yo conocí a un señor que ahí sí me dio terror. Él decía que él ya era experto en desdoblamientos y que podía ir a la casa del vecino y ver lo que estaba haciendo el vecino. Y yo ahí sí dije, a ver, eso ya me parece una fuerte invasión a la privacidad.
al vecino, a la vecina, pero tremenda. Y es lo que aquí la gente no dimensiona, de que hay muchos planos astrales y de que hay gente que puede hacerlo con buena intención para tener estas batallas espirituales, para tener estos mensajes, avisos o lo que vayan a hacer, pero hay gente que lo hace con otro objetivo. Y te digo, ahí es a mí donde me pareció totalmente terrorífico, y desde ese día que ese señor a mí me dijo algo, yo me siento la necesidad de comunicarle a la audiencia de que protejan en las noches sus casas, o en el día o en todo momento, aunque sea con una breve oración, diciendo: yo pongo vallado sobre mi casa, aquí no va a entrar ninguna persona que venga con otra intención, o un ente o espíritu o lo que sea, porque de verdad sí es bien tremendo. O sea, imagínate, si que alguien venga y ponga un pie en tu casa en este plano material, da terror. Ahora en Sí, un cómo plano no. donde tú estás en la privacidad de tu hogar, Así es. haciendo quién sabe qué, y hay alguien más como espectador sin que tú te estés dando cuenta, Qué horrible. imagínate. Qué horror. No, no, no. Entonces, Sí, fíjate que yo, una amiga que le platiqué lo que me había pasado, bueno, más bien no le platiqué, hice algún comentario en Facebook y me dijo, pues, ¿qué fue lo que te pasó? Y le dije, ve y escucha mis episodios, el 13 y el 14. Y después me dice, ya los escuché, y dice, oye, qué fuerte están. Me dijo, mira, haz esta oración. Y me la mandó. Y fíjate, y la hago, bueno, a raíz de que me pasó esto, que yo fui, traje agua bendita y todo, eh, pues yo ya jamás volví a sentir nada feo, la verdad. Yo estaba aterrorizada, yo no quería ni ir al baño de noche, no, no, era una cosa horrible. Me sentía observada todo el tiempo. Pero ya después, cuando ella me manda esta oración, y es una oración tan poderosa porque estás invocando a los ángeles, arcángeles, a que protejan tanto tu casa, tu persona, interior y exteriormente. Y me siento tan protegida cuando la hago, que les he dicho a mi mamá, a mis hermanas, a mis hijos, hagan esta oración, porque ahí claramente dice que queda prohibida toda comunicación e intercomunicación espiritual, de que nadie vaya a venir a molestarte, y que te protejas con la sangre de Jesucristo. Y bueno, ya no quiero irme mucho en ese tema, porque a lo mejor muchos de mis seguidores pues ni siquiera tienen estas creencias, pero vamos a continuar con tus historias, Karen. A ver, platícanos. Bueno, tus historias son fuertes hasta ahorita, las que has contado realmente, híjole, yo no sé si tengas otras historias fuertes o tengas algo más que quieras compartir, porque ese ente amenazándote a ti y a tu familia, qué cosa tan horrible. sí. No, creo que ese es como bueno, y algunos sueños proféticos que ya lo he dicho, que se me fue otorgado en algún tiempo un don. ¿En Mira, serio? este tema lo cuento con toda la delicadeza del mundo que debe de tenerlo, porque siempre lo he dicho y lo digo cada que tengo oportunidad: mis respetos para todas las personas que tienen un don, porque es correcto, un don es igual a una responsabilidad tremendísima, gigante, grande. Entonces, se me dio un don de que tenía sueños proféticos, donde yo podía ver lo que iba a pasar con algunas personas, algunos acontecimientos, y no lo quise. O sea, yo sí solicité que ese don se me fuese retirado. ¿Cómo, Karen? ¿Cómo solicitaste? En oración, ¿Fuiste en oración? en oración. Yo a puerta cerrada dije: ¿sabes qué, Dios? No, gracias. De verdad, porque está muy fuerte para mí decirle a una persona: vas a trascender y tienes que ponerte a cuentas. Ay, no, sí, no, no. No me sentí preparada, no me sentí con el tacto suficiente, y de otras situaciones que dije: no quiero esto. Ese sí no lo pedí, o a lo mejor sí cuando pedí experiencias sobrenaturales, pero no lo quiero. No estoy dispuesta a llevar a la práctica este don.
y menguó. Actualmente, Judith, no le puedo mentir a la audiencia. Está dormido. Está menguante, dicen, porque no se va. No lo quiero activar. No quiero nada de eso, porque sí son cosas bien fuertes, cosas bien tremendas. Sí, y mis respetos para todas las personas con dones. Híjole, me imagino que sí. Fíjate, te platico así rápido. Mi hijo mayor, él, cuando muere su abuelito paterno, él tuvo un sueño donde llegaban unas personas a tocar a la casa. Dice que él veía cómo se bajaban del carro y iban vestidos. Dice, así mamá, pues como cuando vas a un funeral de negro. Y se bajan y piden, dice que él logra escuchar que querían hablar con su papá. Entonces dice, no me lo dijeron a mí, pero hablaban con mi papá y yo sabía lo que le estaban diciendo a mi papá, que su papá se había muerto y yo podía verle la cara a mi papá de mucha tristeza porque se estaba enterando que le habían dicho que su papá había muerto. Despierta mi hijo y dice que pues no había nadie en la casa y que le habló a su papá y le dijo, oye, pues ¿por qué no me despertaste, papá? Ya no me pude ir a la escuela, ya no me llevaste a la escuela. Y pues su papá le dijo, es que tu abuelito acaba de fallecer. Entonces mi hijo se quedó como que, caray, ese sueño tuvo. Ya no te voy a mentir que ha tenido otros más premonitorios, pero oye, no, pues qué fuerte tus historias, Karen, porque sí ha de ser bien, pues bien estresante. Gente que, déjame te platico que la gente que tiene este don yo casi digo, casi no es un don, es como una maldición, porque es que ves cosas que, o sea, cosas malas. Yo tengo una amiga que a ella la invitaron como a una hermandad y dice que empezó a ir, dice que tuvo que dejar de ir porque empezó a ver muchas cosas. Dice, empecé a leer y empezamos a meditar. Dice, empecé a ver de todo en la casa. Dice, me dio un miedo espantoso y ya dejó de ir. Entonces, al parecer que todos tenemos la capacidad y que podemos desarrollar, pero pues no es fácil. Me imagino que no ha de ser fácil. No es fácil, no es fácil. Sin embargo, yo sigo en el descubrimiento o en la aceptación de este despertar espiritual. Tal vez sea el propósito del canal, no lo sé, Judith. Sigo aprendiendo de todo esto, pero siempre invito a la comunidad realmente a hacer conciencia espiritual. Más allá, no hablo de religiones, cero hablo de alguna religión. Hablo de realmente centrarte a ver en el sistema tan monótono en el que estamos viviendo, inmersos en todo esto de lo rápido que es ahora la tecnología y todas estas situaciones de tan metidos que estamos en eso y no estamos más allá conectando con la naturaleza, conectando con nuestro consciente, generándonos criterio propio, porque ya crucificamos a muchas personas a veces sin siquiera cuestionarnos si es verdad o es mentira, o incluso vemos noticias sin saber la veracidad de ellos y ya no la compramos. Por eso es que invito siempre a hacer conciencia y a generarse un criterio personal, independientemente de lo que diga quien sea que lo diga. Generarse realmente un criterio más allá. Así es, Karen. Sí, y esto es independientemente las creencias de cada persona. Estos temas, mira, siempre van a ser un poco, no quiero usar la palabra tabú, porque controversiales. Bueno, controversiales, exactamente, controversiales. Porque para lo que para ti puede ser sobrenatural, para otra persona no lo es. Si alguien te platica, oye, es que yo veo esto, bueno, pues para esa persona esa es su realidad. No Así sabemos es. realmente, mira, sabemos que existen las enfermedades mentales, pero cuando ya se descarta todo eso, estamos frente a un fenómeno que no se puede explicar. Tanto lo sobrenatural como lo paranormal no se puede explicar, pero, o sea,
la razón y la fe, o sea, no tienen por qué estar contrapuestas, o sea, tiene que haber como que un equilibrio, o sea, sí tienes una fe, pero también tiene que haber una razón y puede ser que una se complemente a la otra y puede hacer que te lleve a una verdad. Entonces, sí, definitivamente yo también exhorto a mis seguidores que nos abramos a eso, a la espiritualidad. Eh, no hablamos de religión, hablamos de conectar con nuestro interior y ahora sí que con la naturaleza. Y pues yo lo vuelvo a repetir, estos temas son, aunque controversiales, queremos que siempre haya algo positivo, que haya alguna enseñanza. Hay demasiadas cosas malas fuera como para estar estresados. Mucha gente me dice, ay, es que ya no escucho tu podcast porque me da miedo. Bueno, vamos a tratar de darle un poco de, no de darle un giro, pero sí darle un aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esto? Número uno, no andar buscándole ruido al chicharrón porque definitivamente te van a pasar cosas. Número dos, como tú lo comentas, conectar con la naturaleza, ser un poco más, en el aspecto humano, no estar, ándale, empático. Y pues siempre hasta de las peores experiencias se sacan cosas positivas. Entonces, pues Karen, me dio muchísimo gusto el haber platicado contigo. No sé si quieras agregar algo o quieras aventarte otra historia. Eh, a ver, ¿cómo te sientes? No, pues me gustaría cerrar, invitarlos a que se den una vueltita por el canal. Estamos como Sinfonía de lo Sobrenatural en YouTube. Nos encontramos en Spotify, en TikTok estamos como Sinfonía Sobrenatural. En Instagram y Facebook igual Sinfonía de lo Sobrenatural. Si les gusta el contenido, vayan a suscribirse, a dejar su manita arriba y si no, no hay problema. Aquí siempre les digo, ustedes tienen la última palabra y pueden escuchar lo que a ustedes les guste. Siempre cierro diciéndoles, no se cansen de hacer el bien, de verdad, sea la situación que sea las circunstancias que sean. Nunca hay que cansarnos de hacer el bien y siempre procurar ser mejor persona con el que está al lado de nosotros, enfrente, atrás, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no hay que volvernos el hombre gris de esta profecía de la que habla este argentino. Muchos dicen, es que no sé si has escuchado, Judith, de lo del hombre gris, es algo que hoy me voló la cabeza, venía escuchándolo, No, no he y muchos escuchado. creemos que hay una profecía que habla del hombre gris, del famosísimo hombre gris, que llegará un hombre gris y cambiará el sistema y muchísimas cosas. Y a lo mejor el hombre gris no es un hombre como el tal y el que estamos esperando, sino es el futuro al que vamos, perdiendo toda esta conciencia, perdiendo todos estos empatía, perdiendo nuestra sensibilidad, perdiendo nuestra espiritualidad y nuestra conciencia emocional y afectiva hacia los demás, volviéndonos literalmente seres sistemáticos. Y eso es lo que sí me aterraría, que fuéramos hacia allá como sociedad. Entonces, por eso digo y hago mucho énfasis en lo de conciencia espiritual y personal, porque hay un mundo de verdad cuando uno empieza a practicarlo. Pues nada, con eso me gustaría cerrar. Ok, no, pues excelente, excelente consejo. Y yo también exhorto a mis seguidores, totalmente de acuerdo contigo, hay que hacer siempre el bien. Y el karma existe, todo se te regresa, así es que siempre estar positivos y desear el bien, para que pues vivamos en un mundo donde ahora sí que nos podamos sentir orgullosos y poder dejar un granito de arena, ¿no? Aportar un granito de arena a las siguientes generaciones. Y bueno, amigos, pues estamos a punto de cerrar este episodio. Vayan y chequen el contenido de Karen, Sinfonía de lo Sobrenatural. Ya lo comentó ella, YouTube, Facebook, yo ya la sigo. En Spotify empecé ya a escuchar contenido de ella. Para todas las personas que les interese lo sobrenatural, muy buen contenido, se los recomiendo.
Les reitero una vez más que aquí no queremos, ahora sí que no tratamos de convencer de nada. Estas son historias porque no somos expertos en la materia, estamos compartiendo experiencias y que la gente se sienta identificada y y si por algún motivo han pasado por situaciones así, pues los se sientan con confianza, hagan sus comentarios o manden su historia. Muchas gracias, Karen, una vez más. Ya saben, si les gustó el contenido, si les gustó el episodio, vayan y califíquenme con 5 estrellas o las estrellas que ustedes consideren por Spotify, que es mi principal plataforma. Y bendiciones a todos. Nos vemos en la siguiente historia inexplicable.